Información nos lleva nuevamente en vivo e indirecto hasta la zona del Bajo Chaco. Alexis Sabeiro nos cuenta acerca de un caso de homicidio ocurrido en las primeras horas de esta jornada. Alexis, buenas tardes, bienvenido. Carlos, buenas tardes. Saludo a vos, a los compañeros y a los televidentes. Tremendo este hecho que tenía como situación previa una riña entre personas que llevaban entre sí ya una vieja antagonía, pues ya venían amenazándose, inclusive un grupo había disparado contra la casa de otro y así sucesivamente venían registrándose hechos entre amenazas y situaciones de extrema violencia que llegaron a un punto tal que finalmente al hablar de este crimen también no debemos dejar de mencionar que como saldo previo tenía un tendal de heridos, al menos 4 personas con heridas de arma blanca. Todo comenzaba en un sector en donde se encontraron estas personas, una riña previa. Al parecer la víctima fatal había agredido a otra persona. Los familiares del agredido quisieron cobrar venganza, hacer justicia por mano propia y posteriormente agreden a Francisco Javier Villamayor Blanco. Recibe una estocada en el brazo y una mortal a la altura del pecho. Lo derivaron al hospital de Villa Hayes, en donde ya solo se constató su deceso. Nosotros conversábamos previamente con la hermana. Ella es Lorena Villamayor, nos comentaba detalles de cómo se producía este hecho. Inclusive decía ella que supuestamente el hermano solo llegó a amenazar al otro grupo y que en ningún momento hirió a quienes ellos suponían o pensaban o vieron que supuestamente acuchilló. Esto nos decía la hermana. Se fue, me tocó la puerta. Y yo le abrí, me dijo, aña problema, Lorena, me dijo, ay, ¿qué es, hermano? A ver, y vio que mi pareja, Richard, le venía solo. Y él salió, estaba con Rosa. Le salió yajazo de Rosa, le dijo, porque ellos estaban entre dos y él solo, pues, y mi hijo estaba esperando en la moto. Con lo cual mi hermano sacó un arma o un celular que parecía arma y le hizo retroceder a ellos. Entonces le bajó a mi hijo también de la moto y pateó la moto, tiró. En cual ellos corrieron. Después vinieron otra vez, ya que mi hermano vino a la espalda, le atacó él con machete, después vino, se tiró encima, y mi hijo también ahí. Y yo pedí socorro. Entonces yo le dije al Rosa, defenderle a mi hermano Rosa Pablo y Salina, vos de ahí, le dije. Eruche machete, me dijo Rosa. Entré para buscar el machete, cuando salí mi hermano entró en la pieza, cerró la puerta y ahí se cayó, le atajé, se cayó. Estaba herido ahí. Él ya ahí, él con su... Ya vino herido. Él todo así muerto ya vino, él se cayó y no respiró más. Con la cual Richard pensó que mi hermano iba a darse la vuelta por la casa, le vino otra vez ahí. Y entonces mi hermano entró ahí en la puerta y cerró la puerta y vino, pateó y macheteó todo por la moto. Y le dijo, los yucatan de allá mismo, ay, de las hermanos de yucas agüere, le dijo. Richard le yucaban con los hermanos de Joma seco, ay, le dije. Con la cual le dije a mi hijo, llamala a tu papá, le va a asustar a tu hermanita, le dije. Papá, y Yumana ya valema, a yucata, peaje. A yucatan de allá mismo, ay, yo las hermanos abuelo yuca, dije. ¿Tengo mandando hermano o mano? No, Pepe, más y ansia de muerte de majo abrió y que la se tu acostumbra. Amo, se tu arroga, por ese se roga robelazo. El principal sospechoso de este crimen fue detenido hace instantes por agentes de investigación de delitos de la regional, en este caso de la zona de Presidente Hayes. Él fue identificado como Richard Paulino Centurión, un hombre que tiene antecedentes por robo del año 2005, robo ese mismo año, coacción grave y hurto agravado, el más reciente. Contaba con medidas alternativas a la prisión aparentemente. Estamos en compañía del suboficial mayor Crispín Rodríguez acerca de este trabajo. ¿Cómo lograron la detención de este sospechoso suboficial? Así mismo, con relación a ese hecho se estaban manejando informaciones de que esta persona, el supuesto autor, se encontraría presumiblemente merodeando por el barrio San Isidro de Remancito. ¿Cómo si nada? Como si nada. Aparentemente estaba escondido en la casa de un familiar, por lo que inmediatamente a través de la comisaría jurisdiccional y personal de este departamento se implementó un operativo de vigilancia. Se rodeó el domicilio donde estaba el supuesto autor y este salió a la vía pública y se entregó en forma voluntaria. ¿Él manifestó algo ante los intervinientes o puso, bueno, me decía que se entregó tranquilamente, pero dijo algo de que lo agredieron?
Específicamente manifestaciones sobre lo ocurrido, él no brindó nada. Solamente se entregó y dijo que se iba a poner a disposición de la justicia, solamente eso. Arma homicida, evidencias. Y no se encontró nada por él. No manifestó nada con relación a eso. Posterior a la detención se comunicó a la fiscal que impartió la orden de detención, la doctora Silvia Sosa, y ya será trasladado a la comisaría cuarta de Villa Hayes ya para su posterior Los familiares hablan de cómplices. ¿Eso se investiga también? Estamos investigando, estamos todavía en una etapa un poco, ¿cómo se dice?, incipiente, ¿verdad? Estamos recabando datos para saber la identidad de otras personas que presumiblemente estuvieron involucradas en ese hecho también. Pero aparentemente, y según los testigos, él fue el que lo agredió. Según los La testigos. mayoría de los testigos indican que él fue el supuesto autor del hecho de homicidio, que le agredió con un machete al señor Yamayor y a consecuencia de eso se produjo su deceso en el centro de salud local. Su oficial, en base a los testimonios que ustedes recibieron como investigadores, la víctima fatal había producido también una herida de arma blanca a otra persona. Y según informaciones que estamos manejando, hubo una riña entre ellos, ¿verdad? No se descarta eso, pero tampoco vamos a asegurar, pues tenemos que verificar bien todas las informaciones que estamos colectando hasta la fecha. Gracias, su oficial mayor Crispín Rodríguez, de Investigaciones Regional Presidente Hayes. En este caso, el detenido Richard Paulino Centurión fue derivado hasta el hospital de la zona para el procedimiento de rigor, que es la inspección médica, y posteriormente ya va a ser trasladado a la comisaría de Villa Hayes, lugar en donde permanecerá detenido hasta que el Ministerio Público ordene su detención. Bien, perfecto, Alexis, completísimo el reporte desde la zona de Remancito. Realmente una tremenda tragedia. Vamos a estar pendientes a la evolución de la investigación de la policía y saber, como decía el suboficial, si hay más gente involucrada en el caso. Gracias, Alexis. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. En vivo y en directo desde la zona del Bajo Chaco sobre esta situación que tiene que ver justamente con la violencia extrema de un mismo entorno, hasta cuasi familiar, y cómo una rencilla, una discusión previa termina en tragedia. Una de las noticias más resaltantes del día tiene que ver con la detención de Rodrigo Granda, el canciller de las FARC, así es conocido, cuando estaba en el aeropuerto de México. Sin embargo, a pesar de que en su contra pesa una orden de captura que figura inclusive en la Interpol por parte de un pedido de un juez paraguayo, pudo retornar a su país. Ahora nuevamente se encuentra en Bogotá. Rodrigo Granda, hoy mediador para la paz entre las FARC y el gobierno colombiano, fue informado en el aeropuerto de México que contaba con código rojo de Interpol por el secuestro de la hija del expresidente de la República. Granda, según la acusación del Ministerio Público, intercambiaba correos con el líder de la banda antes y durante la captura, sindicado como el agrónomo, que tenía que dar las indicaciones de cómo hacer el secuestro. El considerado canciller de las FARC viajó a México para participar de una reunión. Llegó en un vuelo de Avianca a las 12:50, pero en Migraciones fue informado de su situación. Interpol México informó a Paraguay más de 5 horas después. El jefe de Interpol OCN Paraguay confirmó que recién fueron informados a las 22:30 horas, 20:30 hora de México. Se trata del ciudadano colombiano Rodrigo Granda Escobar, que he buscado. La parte de migración es lo que resaltó el código rojo o difusión rojo, como se le llama, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezó todo este tema del tratado. Podríamos decir nosotros eventualmente que Colombia, a través del tratado, un convenio con los ex integrantes de la FARC, goza, vamos a decirle, de una inmunidad, podríamos llamarle también, nuestro término jurídico paraguayo, y a partir de ahí surgió varios
o sea, malas interpretaciones. Granda, según el subjefe de Interpol, estuvo 12 horas en el aeropuerto en la zona primaria, no teniendo acceso al país, que rechazó su entrada y regresó a Colombia. Cada país tiene su legislación y ellos no podían proceder a la detención con este código rojo o captura internacional que tenía por Interpol. Es así que Migraciones lo que hace, por lo más sano, vamos a decirlo así, hace que le demore y no le deje entrar y busque un vuelo para volver a enviarlo por donde vino. ¿Es la red de Interpol? Sí, México es parte. Al llegar a Colombia, el prófugo de la justicia paraguaya subestimó a los investigadores, señalando que no tenía problemas legales. No ha pasado nada del otro mundo, simplemente siguen las provocaciones contra el proceso de paz. Aquí en el país se ha venido diciendo que yo fui detenido por las autoridades en México. Eso es falso, de toda la falsedad, ¿sí? Simplemente alguna gente muy influyente del gobierno colombiano activó una orden dormida de Interpol. Señor Rodrigo Granda, le pregunto porque Dijín y policía dicen que la orden de captura la tenía activa Paraguay y era por el delito del asesinato de Cecilia Cubas, la hija del expresidente Raúl Cubas en el 2005. Entonces, ¿por qué dice usted que es Colombia si la orden es de Paraguay? La orden efectivamente está dormida o estaba dormida en Paraguay. Algunos altísimos funcionarios del gobierno colombiano que no están de acuerdo con el proceso de paz, que no reconocen que nosotros hemos venido cumpliendo. ¿Va a responder frente a las autoridades paraguayas para aclarar la situación? Sí. Nosotros estamos pidiendo que todos esos procesos que están en el exterior vengan a la JEP y aquí arreglamos la situación, obviamente. Documentos a los que accedimos confirman que Rodrigo Granda conocía su situación. El 28 de septiembre de este año recibió la comunicación del Ministerio de Defensa de su país, Policía de Investigaciones, que contaba con orden de captura por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso, solicitado por Paraguay, reiterado como corresponde en derecho el 2 de noviembre del año 2017, inscripto el 17 de noviembre del 2017 y comunicada que fue cumplida la orden el 29 de noviembre. Granda no solo tenía esa orden de captura, sino en su propio país por hechos graves, cuando este era parte activa de la guerrilla de las FARC. Para el juez Miguel Fernández, la situación política de Granda hace difícil que sea detenido por la causa de Cecilia Cubas. Rodrigo Granda llegó a México en un vuelo comercial a las 12:50, 14:50 hora paraguaya. Interpol de Paraguay recibe la comunicación de la localización del prófugo a las 22:30 horas, hora paraguaya, es decir, casi 5 horas después. El fiscal Lorenzo Lescano solicita la orden al juez a las 23:11 minutos. El juez designado fue Mirko Balinotti, quien debía comunicar a la Embajada de México. Para ese entonces, ya Granda tomaba su vuelo rumbo a su país.